mecanismos por los cuales las plantas se abastecen de agua. Distribución de las raíces en el suelo. La distribución de raíces en el perfil del suelo determina en gran medida la capacidad de la planta para absorber el agua del suelo. La mayoría de las plantas, tanto anuales como perennes, tienen la mayor parte de sus raíces en los 25 a 30 centímetros superiores del perfil. Para la mayoría de las plantas en regiones de lluvias limitadas, las raíces exploran capas de suelo relativamente profundas, pero generalmente el 95% de todo el sistema de raíces está contenido en los 2 metros superiores de suelo. Como muestra la figura, en regiones más húmedas el enraizamiento tiende a ser algo menos profundo. Las plantas perennes, tanto leñosas como herbáceas, producen unas raíces que crecen muy profundamente, hasta 73 metros, y son capaces de absorber una proporción considerable de su humedad en cuanto a las capas profundas del subsuelo. Incluso en estos casos, sin embargo, es probable que gran parte de la absorción de las raíces provenga de las capas superiores del suelo, siempre que estas capas estén bien abastecidas de agua. Por otro lado, si las capas superiores del suelo son deficientes en humedad, incluso los cultivos en hileras anuales como el girasol, el maíz y la soya absorberán gran parte de su agua de los horizontes inferiores, siempre que las condiciones físicas o químicas adversas no inhiban su exploración de estos horizontes. Profundidad del suelo por encima de la cual el 95% de todas las raíces se encuentran bajo diferentes tipos de vegetación y suelo se ve en esta figura. El análisis utilizó 475 perfiles de raíces informados de 209 ubicaciones geográficas. Las profundidades de enraizamiento más profundas se encontraron principalmente en ecosistemas con escasez de agua. En todos los ecosistemas, excepto en el más húmedo, las raíces eran más profundas en los suelos más arenosos. A nivel mundial, 9 de 10 perfiles tenían al menos el 50% de todas las raíces en los 30 centímetros superiores del perfil del suelo y el 95% de todas las raíces en los 2 metros superiores, incluyendo cualquier horizonte o presente. Distribución de raíces y agotamiento de agua en el perfil de un suelo que cultiva girasoles en condiciones de secano en Texas, Estados Unidos. Observe la relación entre la densidad de las raíces, centímetros de longitud de la raíz por centímetro cúbico de suelo, y la cantidad de agua utilizada durante el clima cálido y seco entre el 10 de julio y el 28 de agosto. El contenido de agua, el 28 de agosto, está cerca del punto de marchitez en 1 metro superior de este suelo arcilloso. Contacto de las raíces con el suelo. A medida que las raíces crecen en el suelo, se mueven hacia poros de tamaño suficiente para acomodarlos. El contacto entre las células externas de la raíz y el suelo permite el movimiento rápido del agua desde el suelo hacia la planta en respuesta a las diferencias en los niveles de energía. Sin embargo, cuando la planta está bajo estrés hídrico, las raíces tienden a encogerse de tamaño a medida que sus células corticales pierden agua en respuesta a este estrés. Tales condiciones existen durante el clima cálido y seco y son más severas durante el día, cuando la pérdida de agua a través de las hojas de las plantas es máxima. El diámetro de las raíces de estas condiciones puede reducirse en un 30%. Esto reduce considerablemente el contacto directo entre la raíz y el suelo, así como el movimiento de agua líquida y nutrientes hacia las plantas. Si bien la planta aún puede absorber el vapor de agua, su tasa de absorción es demasiado baja para mantener vivas todas las plantas
que no sean las más tolerantes a la sequía. Sección transversal de una raíz rodeada de suelo. En el inciso A, durante periodos de humedad adecuada y bajo estrés hídrico de la planta, la raíz llena completamente los poros del suelo y está en estrecho contacto con las películas del agua del suelo. El inciso B, cuando la planta está sometida a un estrés hídrico severo, como durante el clima cálido y seco, la raíz se encoge, principalmente en las células corticales, lo que reduce significativamente el contacto entre la raíz y el suelo. Esta contracción de las raíces puede ocurrir en un día caluroso, incluso si el contenido de agua del suelo es alto. En resumen, hemos visto hasta ahora por qué es necesario entender los fenómenos que producen el movimiento del agua en el suelo y cómo a su vez estos fenómenos ponen el vital líquido al alcance de las raíces. La penetración del agua en ellas no podría comprenderse si no se tienen en cuenta las múltiples condiciones físicas que deben estar presentes, como la capilaridad, los diferentes tipos de agua que hay entre y sobre las partículas de suelo, el tamaño, grosor y extensión de las raíces, el tipo de partículas de suelo presentes cerca de las raíces, y todo actuando simultáneamente para hacer llegar esta agua tan cerca de las raíces como para que puedan absorberla. Todo esto no debe obviarse en ningún momento si se quiere comprender y reconocer cómo llegan los nutrimentos a las plantas desde el suelo.